es difícil contar hoy experiencias como las que sosteníamos, en mi caso, siendo una militante de base, una militante de un compromiso que se había ido estableciendo más por la historia que tenía y por la familia que tenía, que por la integración a una organización. Yo no integré ninguna organización guerrillera, pero qué diferencia podía tener con quien lo hiciera si yo vivía en un barrio de monoblocks en la localidad de San Isidro, en Márquez y Panamericana, un barrio de monoblocks donde en un pequeño departamento de 2 ambientes, en un segundo piso al cual se subía por escalera, yo tenía un mimeógrafo, y en ese mimeógrafo editábamos los materiales con los cuales pensábamos que era necesario hacer circular nuestra voz. Tener un mimeógrafo en un departamento en dictadura era, por supuesto, estar dispuesto a perder la vida, así lo pensábamos. Rodolfo Walsh concibió, a partir de su convicción, clasista por supuesto, de que el rol de la clase trabajadora era determinante para terminar con el capitalismo, descreía de estas teorías del capitalismo de la burguesía nacional y del capitalismo serio, sino que concretamente apuntalaba toda la experiencia de los trabajadores, apuntalaba también que los trabajadores pudieran construir sus propias herramientas de comunicación. En realidad diría que leí por primera vez Los Cables todos juntos después de muchos años, y a mí misma me sorprendió el nivel de información que está ahí. Es decir, realmente es un retrato, una descripción así flagrante de los mecanismos de desguace de un país, a donde el terrorismo de Estado en realidad era la metodología para hacer callar a la gente, digamos, para desguazar el país. Lo que hoy algunos enteran que había pasado, eso estaba todo publicado desde agosto de 1976. Tal vez en una de las visiones y análisis más lúcidos de Rodolfo Walsh sobre la situación de lo que había pasado en Argentina se da en la Carta Abierta, donde él caracteriza precisamente qué era el golpe, quién lo había promovido. Inclusive le parecía que lo más terrible era la política económica que generaba la desigualdad y la marginación, mucho más que el terrorismo de Estado. Un periodismo honesto, dentro de la catástrofe que había, digamos, ¿no? Es un periodismo honesto. Nunca se tiró carne podrida, nunca. Con todo derecho se podía haber hecho, porque realmente merecían todo, pero quiero decir, nunca se armaron operaciones de prensa. La operación de prensa era Ancla, es decir, la gran operación de prensa, digamos, de contrainformación, más que contrainformación, de información, porque lo que logró Ancla es, como dijo acá el compañero, logró perforar el bloqueo informativo que había impuesto la Junta. ¿Cómo se logró? Simplemente artesanalmente agarrar los cables, porque también me acuerdo de nuestras charlas con Natalia, que claro, había cosas como que no entendía, que hacíamos los cables en una máquina y que en realidad usábamos papel de seda para que el papel de seda pesara menos, y lo metíamos en un sobre, y que usábamos guantes para que no dejar las huellas digitales en el papel, y que después agarramos una bolsita del supermercado y nos íbamos los tres a repartirlos en los correos, lejos del lugar donde hacíamos las cosas, y así llegaban. ¿Y a quiénes se los distribuíamos? Se los distribuíamos a los informadores, es decir, a los que podían
multiplicar la información. Llegaban a las redacciones de los diarios, y eso lo dicen los periodistas de la época, que realmente se esperaba con ansiedad los cables de ancla en esas redacciones, por supuesto ocultándolo, pero relativamente, pues todos sabían. Son realmente una obra colectiva, y producto aparte de haber volcado en el papel y en la distribución y en toda una gestión, digamos, y una línea política, la información que nos dio enorme cantidad de gente, como ese compañero que se arriesgaba a sacar cosas que era conscripto, pero muchísimas, las cosas que están en los cables han salido realmente o de investigación nuestra, que como decía Walsh, el 90% de la información es pública, es decir, es cuestión de buscarla, y el resto o está en la base del pueblo o de la organización en este caso, o siempre hay un informante que nosotros atendíamos, gente que de repente insospechada, un empresario, un militar, un aviador, qué sé yo, ¿no?, que de repente sabía algo y tenía ganas de contarlo. Miren, yo creo que nosotros y nosotras necesitamos conocer estas experiencias, conocerlas mejor. Yo creo que ya conté algunas cosas, un análisis más exhaustivo lo podremos ir haciendo en próximos encuentros, sobre todo para hacer algo que mi padre nos volvería a proponer, que es recrear estas experiencias.